Saludos mis queridos hermanos, un abrazote, ojalá después pudiera dar ese abrazo personalmente a cada uno de ustedes. Pero ahora tengo una pregunta mayor, un tema mayor. Si has sido bautizado con el Espíritu Santo y con fuego, porque Juan el Bautista, allí a orillas del Jordán, señalando a Cristo, dijo, Él va a bautizarlos con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Has sido bautizado? ¿He sido bautizado yo con el Espíritu Santo y con fuego? Esta es una pregunta que surge a menudo entre los creyentes. Ayer tuve el privilegio de reunirme con dos congregaciones presenciales en la ciudad de Quito, Ecuador, con sus líderes laicos, y también ellos están haciendo además de la reunión presencial, se conectan en línea para que también otras personas en otros países puedan participar de su estudio bíblico, y ellos invitan a diferentes pastores, predicadores, maestros que enseñan la palabra. Ahora el grupo está repasando y estudiando el Evangelio según San Lucas. Y me concedieron a mí el honor de enseñar la lección sobre Lucas capítulo 3, que se trata de la predicación de Juan el Bautista y esa profecía de que Jesús bautizaría con Espíritu Santo y con fuego. Su propio bautismo era bautismo para el arrepentimiento y perdón de pecados. Y tomamos estos temas y los estudiamos. Así que gracias por su atención. Seguidamente, del reinado de Tiberio César. Comenzamos acá con ubicar al emperador de Roma en aquel entonces. Es como poniéndole en la presidencia del presidente tal y cual, y luego Poncio Pilato, gobernador de Judea, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Es como para que nadie se sienta que ha quedado por fuera, ¿no? Entonces, siendo sumos sacerdotes Ananías y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y este contraste es increíble. Y hay que verlo para apreciar el contraste. Porque hay una intención detrás de Lucas colocando todos estos datos históricos, y al colocar el nombre del emperador, del gobernador, del tetrarca y de los sumos sacerdotes, y luego decir que vino la palabra de Dios a Juan. Es decir, la palabra de Dios pasó por alto al emperador, al gobernador, al tetrarca, al sumo sacerdote, en el cual habían dos rigiendo más o menos al mismo tiempo. Y la palabra de Dios pasó por alto a todas esas grandes entidades
y en particular al santuario, a los que ejercían el sacerdocio del santuario. Es increíble. La palabra de Dios no se escucha desde ninguno de esos lugares tan importantes, donde la palabra del emperador era lo que regía y de los demás, como también del sumo sacerdote. Y hay un contraste inmenso en que la palabra de Dios llega a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. No llega a ninguno de esos altos lugares, sino se manifiesta y se escucha desde un humilde hombre allí en el desierto. Y entonces, ahora sí, finalmente puedo ver acá, dice que Juan recorría toda la región del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Ahora, lo que nosotros vemos aquí no está claro si es lo que Juan predicaba o es lo que Lucas toma del Antiguo Testamento para explicar la presencia de Juan el Bautista. No sé si me han entendido, ¿no? No sabemos si esto era la predicación de Juan el Bautista o si Lucas lo interpola aquí, lo coloca aquí para que nosotros podamos entender la predicación de Juan el Bautista, esa predicación que era el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y vamos a entrar un poco más en esa frase, bautismo de arrepentimiento. Pero vale que digamos que fue Lucas el que encuentra este pasaje y lo coloca aquí para que entendamos mejor la presencia y el ministerio y lo que quería decir Juan el Bautista con su predicación de arrepentimiento, voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas, se levantarán todos los valles y se allanarán todas las montañas y colinas, los caminos torcidos se enderezarán y las sendas escabrosas queden llanas. Y toda humanidad verá la salvación de Dios. Creo que el griego dice, y toda carne verá la salvación de Dios. Es decir, con sus propios ojos podrán ver la salvación de Dios. Así que aquí Lucas, digamos que fue Lucas, pero no importa si fue Lucas o si era Juan mismo quien predicaba esto. Después de esta introducción de lo que es la predicación, es dirigida para que entonces se presente en vivo y en persona la salvación de Dios. Y esto es maravilloso, como el Espíritu Santo en la mente de Lucas compuso la palabra de esta manera. Ahora, yo también veo que aquí cuando dice preparen el camino para el Señor, háganle sendas rectas, los valles se levantarán, allanarán las montañas y las colinas, etc. También es una alusión, es decir, se está hablando de también a la manera de gobernar y de presentar el carácter de Dios de aquellas personas de quienes Él está hablando.
está hablando que el imperio romano necesita ser enderezado. Poncio Pilato necesita enderezarse. Herodes, el mismo gobernante judío, también necesita allanar todo lo que hay en su camino, que impide ver la salvación de Dios. Y hasta los mismos sacerdotes, la misma institución religiosa, tenía muchas piedras que sacar por delante, muchas sendas escabrosas, para poder ver la salvación de Dios. Así que no es solamente un llamado personal al corazón de los que están oyendo este mensaje, sino que es un llamado a las instituciones sociales. Y de paso, este mismo Juan el Bautista murió a manos de esa institución social, porque él llamó la atención a los pecados del gobernante, que había tomado por mujer a su cuñada, por decirlo así. Así que esta profecía no se dirige solamente a los corazones de los oyentes, sino a toda institución religiosa, con un fin, con el fin de ver la salvación de Dios. Y luego termina que muchos se dieron cuenta de que ellos pertenecían a estas instituciones y estaban participando en los pecados de esas instituciones. No solo en sus propios pecados personales, sino que estaban metidos en todo ese mejurje de creencias, de ritos, de cosas que no les daba arrepentimiento, no les daba ninguna satisfacción de estar bien con Dios. Ahora, Juan predica este arrepentimiento para el perdón de pecados. Es muy interesante esta frase porque nunca se vuelve a escuchar esta misma frase en todo el Nuevo Testamento. Ahora puede ser que yo esté equivocado, pero esta frase, bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, es única al bautismo de Juan. Es metanoia. Ahí yo la revisé en el griego, es metanoia para el perdón de pecados. En otras palabras, él predicaba la ley, él predicaba señalando los pecados individuales, institucionales, sociales, por la ley y los profetas, pero entonces añadía: si ustedes se quieren arrepentir de esos pecados, pasen adelante para el perdón de sus pecados. Y es así como muchos hacían caso a este llamado. Y al pasar adelante, él no decía: qué bonito, qué bueno ustedes que han escuchado este mensaje. Él iba, por así decirlo, se montaba una más encima y los llamaba, a ver, camada de víboras. Yo quisiera ver el primer pastor que hace un llamado al altar para que los hermanos se arrepientan y pasen adelante, y luego el pastor les dice: camada de víboras, a toda esa gente. Y él les dice: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a decir: tenemos a Abraham por padre. Porque muchos judíos
allí, particularmente de los fariseos. Ellos no suponían que necesitaban nada más para estar bien con Dios, porque eran de la simiente de Abraham. Pero esa es una piedra que necesita quitarse del camino. Cuando nosotros, de alguna manera, ponemos nuestro pedigree, nuestro pasado, nuestra genealogía, que soy adventista de la tercera y cuarta generación, o soy luterano desde quién sabe cuándo, o soy de la Reforma, y etcétera. Nosotros no podemos poner nuestra fe en nuestra genealogía espiritual. Y Juan les decía, si ustedes me van a decir que son hijos de Abraham y por eso no necesitan metanoia, por eso no necesitan un cambio de mente con respecto a cómo lograr estar bien con Dios, Dios puede hacer hijos de Abraham de cualquiera de estas piedras que están acá. Ahora, es curioso que en Lucas no se incluye algunas cosas que se incluyen al principio en otros evangelios, sino que se incluye atrás, se incluye al final con respecto a su obra y a la obra de Cristo, a quien él señalaba cuando decía, van a ver la salvación de Dios. Y la gente predicaba, entonces, ¿qué debemos hacer? La respuesta de Juan el Bautista los llamaba a las obras, y esto es muy interesante. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, contestó Juan, y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también los publicanos para que los bautizara. Ellos también fueron tocados al corazón, se dieron cuenta de lo que ellos estaban haciendo, cómo habían estafado a la gente y causado mucha hambre y escasez en los hogares al recaudar impuestos ilícitamente. Ellos también dijeron qué debemos hacer. Y él entonces les dice, no cobren más de lo debido. Y los soldados, vinieron los gentiles. Esto es interesante, porque los soldados romanos respondieron a este llamado, dando a entender que el llamado de Juan el Bautista no era solamente para los judíos, sino era para los gentiles, eran para todos. Como dice aquí, y toda carne verá la salvación de Dios. Y al decir allí toda carne, pues entonces allí se incluyen a los soldados romanos, los gentiles. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas. Más bien confórmense con lo que les pagan. Y la gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Es un ministerio poderoso cuando la gente se arrepiente de sus pecados, se arrepiente de su comportamiento y se bautizan para lavar, significando que se van a lavar de esos pecados, esas malas obras, al ser sumergidos en el agua. Esas obras quedan lavadas y se van río abajo, por decir así metafóricamente. Pero Juan se daba cuenta que ese bautismo no era suficiente. Asimismo, el día de hoy,
todo bautismo, toda predicación que solo pida el cambio de conducta no es suficiente. Y eso es lo que Juan estaba predicando el cambio de conducta. Y él mismo se da cuenta de esto. ¿Por qué? Porque todos sabemos que, al menos yo me atrevo a decir que todos sabemos, que usted se arrepiente hoy de X pecado y mañana X pecado lo vuelve a encontrar, o pasado, o la semana entrante, o el mes siguiente. De tal modo que Juan se daba cuenta que su bautismo no era suficiente, que su obra de bautizar tenía su lugar. La gente quería demostrar a Dios que quería cambiar su manera de pensar, y no solamente la manera de pensar, sino solamente sus vidas, pero no era suficiente. Por eso Él les dice: yo los bautizo a ustedes con agua. Yo les bautizo a ustedes con este arrepentimiento, bautismo de arrepentimiento, en el cual ustedes quieren demostrar que sus pecados quedan llevados arriba abajo y salen de ustedes y sus almas quedan lavadas. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Fuego. Pier en griego. Es algo interesante. El fuego, cómo llama la atención cuando arde. Sea un pequeño fuego en el hogar de una casa, o sea un fuego de esos que nosotros hacemos afuera cuando estamos de paseo para calentar la comida, o una fogata, el incendio de una casa. El fuego siempre llama la atención. Así que Juan reconocía que su predicación no tenía ese fuego que iba a venir después. Ni tampoco su bautismo era del Espíritu Santo. Y con estas palabras, Juan tácitamente reconoce la divinidad de Cristo, porque ningún ser humano puede traer el Espíritu Santo al corazón de otro. Esa es obra de la divinidad. Ni tampoco un ser humano puede traer fuego divino al corazón. De tal modo que por eso en otro lugar Juan dice que Él debe menguar y el Cristo crecer. El bautismo del arrepentimiento, con ese solo fin de darle la satisfacción a la gente que ha dado un buen testimonio a otros y a sí mismos de querer dejar sus pecados. Ese bautismo tiene que menguar, y este bautismo del Espíritu Santo y de fuego que trae el Mesías debe crecer. Y para que nos demos cuenta cómo Juan era, tal como lo atestigua la Escritura, el Nuevo Testamento en otro lugar, fue el último profeta de la ley, porque aquí él dice: tiene el aventador en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granera. Y ahí Juan
se refiere a la práctica de que cuando se cosechaba el trigo, se tomaba ese aventador que era como un trinche y agarraban y sacudían, y entonces el viento se llevaba la paja y caía el trigo que era de mayor peso, y luego recogían el trigo y lo llevaban al granero para prepararlo ya para hacerlo, convertirlo en pan. La paja, en cambio, la quemará con fuego, que nunca se apagará. Y se den cuenta ustedes que aquí hay dos menciones de fuego. El fuego que traerá el Mesías y el fuego que nunca se apagará, dando la alusión a lo que había en el basurero fuera de Jerusalén. Le llamaban el Gehenna, el lugar donde ardía fuego que no se apagaba, porque así como en nuestras ciudades en Sudamérica le prenden fuego a la basura, y ese fuego siempre está latente allí, él entonces asocia esta obra de Dios en la cual él quemará la paja que no tiene trigo. Eso es muy interesante cuando uno entiende el trigo se refiere a Cristo, y todo lo que no tiene a Cristo, el viento se lo lleva y es recogida, y entonces es como si fuera basura, inservible para Dios. Y con muchas otras palabras exhortaba Juan a la gente y le anunciaba las buenas noticias. Fíjense ustedes que aquí el bautismo de arrepentimiento no es la buena noticia. La buena noticia es que está por llegar aquel que bautiza con el Espíritu Santo y con fuego, y en él se verá la salvación de Dios a toda carne. Así que allí hay que ver dónde están las buenas noticias en la predicación de Juan. Porque la buena noticia llega al corazón después que se predica la ley. Por eso la predicación de la ley es importante, para que nosotros reconozcamos que hay falta de santidad, de justicia, de piedad en nosotros, y entonces se anuncia que viene el Mesías, que trae el Espíritu Santo. Y dice que cuando reprendió al tetrarca Herodes por el asunto de su cuñada Herodías y por todas las otras maldades que había cometido, Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. Y allí hay algo muy interesante, que finalmente esta predicación del bautismo de arrepentimiento, esta predicación de tratar de buscar estar bien con Dios por medio del comportamiento mejorado, toda esa predicación queda encerrada, queda en la cárcel. Bueno, aquí hay otras cosas que ver, a los cuales yo les quiero llamar la atención para vuestra meditación, en donde nosotros vemos aquí el bautismo de fuego. Esto me ha llamado muchísimo la atención. ¿Qué significa el bautismo con fuego? Estar bautizado con fuego y con el Espíritu Santo, porque en el mundo carismático, en el mundo pentecostal, se le ha dado una sola aplicación a esto, y es el hablar en lenguas o el hacer milagros y
otras manifestaciones somáticas del cuerpo, otras manifestaciones del cuerpo, que para algunos es evidencia de la presencia del Espíritu Santo. Ahora hay de todo, ¿no? Hay el maletín del Espíritu con el cual el predicador sube al púlpito y le da golpes con el maletín a todos y todos caen, o también se quita el saco y a todos les da golpes con el saco y caen heridos por el Espíritu Santo. Y cosas así. Hay otros en el cual se predica la risa como el bautismo del Espíritu Santo. Entonces hay aquellos que en toda la congregación de repente les pega un golpe de risa, etc. Pero, ¿qué quiere decir esto? A mí no me quedó otra sino ver este bautismo de fuego con lo que sucedió al profeta Elías con los profetas de Baal. Porque si vamos a Primero de Reyes, nosotros vemos allí, y yo les quiero preguntar, ¿sí se ve en la pantalla ahora Primero de Reyes 18, 21 al 45? Muy bien, entonces esto es conocido, en el cual el profeta Elías hizo un trato con los profetas de Baal. Vamos a poner un altar allá de su lado y otro altar acá. Vamos a poner un toro aquí y otro toro allá, un toro muerto. Lo cortan en pedazos, lo ponen sobre la leña en su altar, no le prendan fuego. Y él va a preparar el otro, y entonces él dice, el Dios, dice, yo invocaré el nombre del Señor. Y todo eso es proféticamente, ¿no? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, es lo que se escucha el día del Pentecostés. Entonces comienzan acá los profetas de Baal a saltar: oh Baal, respóndenos. Elías se burló de ellos, tienen que gritar más fuerte. De repente está, algunos dicen, omiten esta parte que es muy chistosa, ¿no? Porque el profeta Elías le dice, tal vez esté soñando, despierto, quizá esté haciendo sus necesidades. Eso es una traducción propia del hebreo. Salió de viaje, se quedó dormido, necesita a alguien que lo despierte, pero entonces, no logrando nada, el profeta entonces le dice al pueblo, vengan acá. Y él entonces pide que se tire agua. Lo tiran agua por tercera vez. Y él ora, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú lo has hecho volver a ti al instante. El fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo. Allí hay bautismo de fuego. El sacrificio, el holocausto, queda consumido por este bautismo de fuego. Lamió toda el agua de la zanja, y cuando la gente lo vio, cayeron el rostro sobre la tierra y exclamaron, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces, como es la misma Biblia que se interpreta a sí misma, para mí esta experiencia de Primero de Reyes da una clave para entender el bautismo de fuego, con el cual el Señor Jesús bautizará a los que reciben ese
bautismo. Es un fuego que se va a centrar sobre el holocausto. Los discípulos no van a conocer ningún otro tema, ninguna otra predicación, sino lo que sucedió en el holocausto, lo que sucedió en la cruz, cómo en la cruz Cristo consumió todo pecado en su cuerpo, todo pecado de la humanidad fue consumido en su cuerpo por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en todos los que reciben este bautismo para entender las Escrituras, que las Escrituras tienen que ver con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que este era un bautismo que Juan no podía dar. Este bautismo tiene que venir de un ser divino. Y cuando nosotros confesamos el nombre de Jesús con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Él resucitó de los muertos, nos llega ese bautismo en que toda nuestra mente, todo nuestro ser, solo conoce y quiere conocer más y más del holocausto, del sacrificio de Cristo como la salvación que ha llegado a toda la humanidad. Y todo lo demás es paja. I am sorry, como dicen en inglés. Toda otra predicación es paja, inclusive la predicación para el arrepentimiento de malas obras. Y fíjense que a mí también me llamó la atención, como estoy aquí de tiempo. Fíjense también acá la reacción de los gentiles, de los soldados. Esto es como que nadie se puede inventar esto. Nadie se puede inventar estas asociaciones. Todo esto tiene que ser inspirado por el Espíritu Santo. Porque esta pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hacen soldados romanos? Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, estamos aquí ahora en Hechos 16, Pablo y Silas habían sido arrojados a la cárcel por predicar a Cristo, porque, ojo, el bautismo con fuego, el cual se centra en Cristo, lo lleva a uno a cualquier lugar. Las consecuencias pueden ser graves para uno. Pero dice aquí que a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y esos himnos tenían que ver, han de haber estado centrados en el Mesías, en Cristo como el cumplimiento del Mesías. Se dice que Juan capítulo 1, lo que hoy conocemos como el prólogo de Juan, fue uno de los primeros himnos de la iglesia cristiana. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Y todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de lo que existe fue hecho sin Él. Había varios himnos de la iglesia cristiana. Inclusive hubo otro himno que se desarrolló posteriormente a principios del siglo II, que para algunos hoy, debido a cómo nuestro cerebro ha sido lavado, nos choca, nos causa mucha reacción negativa. Pero uno de los himnos que también se desarrolló a fines del primer siglo,
Por eso, digamos, a fines del año 98, 99, 100 y comienzos del segundo, el año 101, 102, 103, así de temprano en la época cristiana, uno de esos himnos era también este himno, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, etc. Esas palabras se fueron desarrollando como parte de un himno que posteriormente, a fines del siglo II o del siglo III, se llegó a conocer como el credo de los apóstoles. Pero hoy, como la Iglesia romana se ha apoderado de ese credo, entonces nosotros los creyentes en Cristo, al escuchar una cosa así, nos espantamos. Pero no sabemos que, bueno, ese fue uno de los himnos que se fue creando, se le fueron añadiendo estrofas a lo largo del pasar de los años en la era cristiana, pero me estoy desviando un poco el tema. Yo quiero volver aquí a la pregunta que hicieron estos soldados romanos cuando Juan los bautizaba. Ellos venían a Juan y le decían, entonces, ¿qué debemos hacer? Estos eran soldados romanos, ¿qué debemos hacer? Y entonces él los mandaba a hacer obras, que no hicieran extorsiones, no arrestaran a la gente indebidamente. Pero para ver la diferencia, el contraste, Pablo y Silas cantaban himnos, los presos los oían, de repente vino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero, es decir, el soldado romano. Viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándonos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una pregunta muy similar a la pregunta que le hacían los soldados a Juan el Bautista, según vimos allí en Lucas. ¿Qué debemos hacer? Juan el Bautista los llamaba a mejorar su comportamiento. Ahora, habiendo llegado el Mesías que bautiza con el Espíritu Santo y con fuego, la respuesta es diferente. La respuesta es cree, confía, deposita toda tu confianza en el Señor Jesucristo. Ahora no deposites tu confianza en las obras que tú puedes hacer, aunque sean necesarias, que nosotros no extorsionemos ni hagamos nada de eso. Pero ahora no pongas tu confianza en las obras que tú puedes hacer, sino pon tu confianza en el Señor Jesucristo. Con esta consecuencia, que serás salvo tú y tu casa. El poder de salvar del Señor Jesucristo es tan grande que abarcaba a este soldado romano que jamás había guardado un sábado, jamás había dado un diezmo, jamás había comido limpio. No era de la ley, era incircunciso, era gentil.
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida, ¿qué pasó? Se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aquí nuevamente se realza la divinidad de Cristo, porque al haber creído en el Señor Jesucristo, él había creído a Dios. Así que la respuesta es diferente. ¿Qué debemos hacer? La respuesta ahora ya no es hagan esto, hagan aquello. No extorsionen, no golpeen, no intimiden, que es lo que hace la policía y las Fuerzas Armadas casi en todo país, a menos que los agarren, ¿no? Ahora está el teléfono que pueden grabar y ni aún así los castigan. Pero eso no llega al corazón. Lo que llega al corazón y lo bautiza con fuego. Es decir, un fuego que de ahora en adelante ese carcelero vivía en regocijo. Ese carcelero ahora estaba totalmente arrebatado, enroscado por el hecho de que Cristo había vivido una vida perfecta, muerto la muerte que él merecía, resucitado en su lugar y que ahora él estaba por fe sentado a la diestra de Dios por medio de la resurrección de Cristo. Cuando dice aquí que le hablaron la palabra del Señor, eso es lo que significa. Ellos le explicaron el evangelio. Ellos aquí no lo llevaron a la ley de Moisés diciéndole, ¿sabes qué? Moisés te manda hacer esto y aquello. No, ellos le explicaron la palabra, el Logos, lo que el Logos, la palabra de Dios, había hecho por él y por su familia en la cruz. Y no solamente se abrieron las puertas y se cayeron las cadenas y las paredes de la cárcel, sino que esta familia ahora vivió y vivía en la libertad de la gracia del Señor, para vivir solamente por el Señor. A eso es lo que se refiere la libertad del creyente. De tal modo que al ir tanto al Antiguo Testamento y ver allí el fuego que venía de Elías, que Elías pidió a Dios que viniera y vino el fuego de Dios y consumió el holocausto, y luego ir a Hechos y ver cómo se contesta la pregunta ¿qué debo hacer salvo? Pues tenemos un mejor entendimiento y una mejor manera de interpretar a Lucas capítulo 3, como el bautismo de Juan muy debidamente se centró en las obras para que la gente sintiera aún la insuficiencia de su propio cumplimiento y cuando llegara el Mesías estuviera lista para ese bautismo del Espíritu Santo y del fuego, que desde adentro se consume sobre el sacrificio de Cristo. Esa es su pasión. Por eso el apóstol Pablo también dice que él solo predicaba de Cristo y Cristo crucificado. Y el día de Pentecostés, cuando cayó el fuego sobre las llamas allí de los apóstoles, ¿de qué predicaron ellos? Pedro también citó
de otra profecía donde dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego él dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado. Con eso sabemos que Pedro había sido bautizado con el Espíritu Santo y con fuego, porque él solo se centra en Cristo, el aprobado de Dios. Así que podemos tomar muchas bendiciones de esta perícopa, de este pasaje de Lucas 3 que hemos leído hoy, y que nosotros tengamos esa confianza que al haber puesto nuestra fe en Cristo, no solo nuestros pecados han sido perdonados, sino que hemos recibido la imputación de justicia. El Espíritu Santo también trae la justicia de Cristo y la declara nuestra, nos da ese gozo, esa confianza de nuestra justificación. Y toda esa verdad, ese cambio de mente, esa metanoia que nos trae el Espíritu Santo, arde en nosotros con fuego. Por eso también cuando los discípulos de Emaús iban camino a su pueblo y luego ellos estuvieron analizando la conversación de Cristo con ellos, ustedes recuerdan lo que ellos dijeron. No ardían nuestros corazones cuando Él nos hablaba de estas cosas. Así que gracias a Dios por su amor inefable en habernos dado este pasaje de la Escritura para nuestro consuelo, nuestro fortalecimiento en la obra de Cristo a nuestro favor. La gracia del Señor sea con todos ustedes, queridos hermanos.